Saludos, saludos. Dios les bendiga, estimados hermanos y amigos que me escuchan. Para mí es un privilegio de parte de Dios saludarles y también compartirles la palabra. Le estaba compartiendo anteriormente acerca de qué se está usted alimentando y vimos que la palabra de Dios es nuestro alimento espiritual. Ya como creyentes necesitamos alimentarnos, como lo vimos en la palabra en Mateo 4:4, donde Jesús dice: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Padre, en el nombre de Jesús, te doy gracias por la oportunidad de saludar a la audiencia, por el privilegio que me da de poder acercarme con confianza al trono de tu gracia para pedir, Padre, el oportuno socorro en las necesidades. Tenemos necesidad de ese crecimiento espiritual, pero necesitamos, Padre, esa hambre, ese deseo por tu palabra para poder aplicarla a nuestra vida y de esa manera estar saludable espiritualmente. Padre, te pido desde ya por alguna necesidad que alguna persona de las que tendrá acceso a la transmisión tiene, pues que tú seas propicio y suplas conforme a tu voluntad. Padre, gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, ya le dije, el alimento espiritual para nosotros es la palabra de Dios y debemos estar atentos. Todos debemos de entender algo. Si no comemos, nos debilitamos. Eso es en lo natural también. Así como es en lo natural, así es en lo espiritual. Si dejamos de comer varios días, nos vamos a enfermar. Así también ocurre espiritualmente. Y usted sabía que hay cristianos débiles, no porque Dios les falte, sino porque no se están alimentando de su palabra. Y esto es importante. Entonces, la clave para estar saludables espiritualmente, ¿sabe qué es? Es alimentarse de la palabra. Máxime cuando una persona está recién convertida, debe de anhelar, así como dice la palabra. Y claro, ya cuando tenemos años también anhelar siempre. Lo único que ya va profundizándose más en el aprendizaje, en la palabra. Pero cuando una persona acepta a Jesús y se malacostumbra a no leer la palabra, esa persona completamente, algunos han muerto espiritualmente, otros están enfermos, debilitados. Por eso me gusta lo que dice aquí en 1 Pedro, debido a que ya somos un pueblo santo, debemos de alimentarnos de la palabra, de esa piedra viva. Dice en 1 Pedro 2, 1, 2 y 3, escuche bien lo que dice: desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las distracciones, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado de la benignidad del Señor. Mire, para que por ella crezcáis para salvación. ¿De qué salvación está hablando acá? De la salvación de muchos problemas, de muchas enfermedades, a través del pecado que se comete por estar sin haberse capacitado con la palabra, porque en la palabra encontramos las cosas que son pecados, lo que nos hace daño, lo que nos hace mal practicar. Entonces la enseñanza aquí para nosotros es que la leche es para recién nacidos. Sabemos que nadie nace fuerte espiritualmente, todos venimos con una vida desastrosa en el pecado. Entonces, cuando nacemos, debemos de empezar a aplicarnos la palabra, y eso tiene que ser constante, obviamente, no solo cuando estamos recién convertidos, es toda la vida. Pero máxime los que comienzan en el evangelio necesitan aprender ese hábito, porque si usted no aprende el hábito de escudriñar la escritura desde que usted se convirtió al evangelio, usted no va a ser un creyente que va a progresar en el evangelio. Hay un problema grandísimo hoy en día, que muchos quieren ser fuertes, pero no se alimentan constantemente.
Por ejemplo, como consejero, pues hay personas que se le acercan a uno a pedirle consejo, y cuando uno se da cuenta son personas que no conocen lo que la Biblia dice, y entonces fácilmente están en problema. Entonces tenemos que aplicarnos la palabra de Dios, leer la Biblia constantemente. Esto es importante, tiene que ser a diario, no de vez en cuando. La lectura de la Biblia tiene que ser diariamente, escuchar enseñanzas. Usted por eso tiene que estar escuchando las enseñanzas que se están dando acerca de la vida cristiana, cómo se tiene que conducir un hijo de Dios para poder vivir saludable espiritualmente, tener hambre espiritual. Sin leche espiritual no hay crecimiento, eso tiene que saberlo usted. La palabra alimento sólido es para los que ya están maduros. Hay gente que recién convertida quiere indagar grandes mensajes, grandes enseñanzas, que no les va a ayudar nada para su crecimiento. Es como cuando se siembra una plantita, si le mete abono muy fuerte, en vez de ayudarlo, le va a podrir las únicas raícitas que está echando. Por eso la doctrina básica, la doctrina cristocéntrica es la que le va a fundamentar en la verdad y lo va a tener usted así bien fundamentado. Cuando ya usted está entrando a la madurez, entonces sí, ya va a recibir enseñanzas más profundas, que es el alimento sólido para los que han alcanzado madurez, como lo dice en Hebreos, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y el mal. Es decir, que un recién convertido todavía no tiene el discernimiento, pero cuando va entrando a la madurez, entonces va a ir dándose cuenta lo que es bueno y lo que es malo. ¿Por qué? Porque lo va a ir aprendiendo en la palabra. Entonces, el alimento sólido es para los maduros. Aquí vemos que hay niveles de vida espiritual. No se parece un creyente recién convertido a uno que lleva muchos años de trayectoria, porque ese se supone que está más maduro. Entonces Dios quiere llevarnos a algo más profundo, pero tenemos que comenzar, porque siempre veo un problema: cristianos que llevan años, pero siguen siendo inmaduros, cometiendo niñerías, cometiendo pecados que eso es para los que están comenzando, que debían de cometer esos errores, no para personas que ya tienen años. Entonces, la aplicación a nuestra vida sería estudiar la Biblia más profundamente, practicar lo que estamos aprendiendo, discernir entre lo bueno y lo malo, porque si no, estamos fracasando en el Evangelio. La palabra lo lleva a uno de niño espiritual a un maduro espiritual. A eso Dios quiere que nosotros lleguemos a tener. Cuando dice la palabra que seamos como niños, pero es en la manera en la malicia, ¿verdad? En aquello que, pues, siento algo como inocentes en algunas cosas, a eso se refiere. O sea, como los niños, por ejemplo, convertirse como un niño. Si usted regaña a un niño ahorita, al ratito está como nada. Pero un viejo no es así, lo regañan o le dan un bocho ahorita y está con ese rencor. De esa manera es que dice la palabra que seamos como niños, ¿verdad? Cuando que no seamos rencorosos, que no guardemos rencor, que no seamos maliciosos. Los niños tienen una cierta inocencia y que así debemos de convertirnos nosotros en ese sentido, pero no en el sentido de estar cometiendo errores que ya no debía de ser para nosotros si tenemos muchos años de estar en el Señor. Entonces la palabra vemos que es para deleitarse en ella. Como dice en el Salmo 119, 103, cuán dulce, dice, son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca, que sea enseñanza. La palabra no es carga, tiene que ser un deleite. Hay gente que siente que la palabra como que no le asienta. No es un deleite. ¿Por qué? Porque no han aprendido a alimentarse desde el comienzo del Evangelio. Entonces muchos dicen, me cuesta leer la Biblia. Esa es la realidad. Dígame si le estoy mintiendo.
Yo sé que muchos van a decir que te estoy hablando de algo que es la realidad, pero cuando las pruebas, o es decir, cuando la prueban de verdad, ¿verdad? Entonces es como cuando nos enamoramos de aquella persona con la que queremos estar siempre, ¿verdad? En este caso, pues cuando me enamoré de mi esposa, pues algo hermoso. Y los que pues están solteros y están enamorando de alguien que quieren estarla viendo casi todos los días, quieren estar conectados con esa persona que aman. Las hermanas igual, si se han enamorado de alguien, quieren estar así. Deberíamos de enamorarnos de la palabra de Dios, estar pendientes, queremos estar siempre indagando. Entonces es importante que nosotros tenemos que cambiar la actitud. No es obligación, debe de ser un deseo. O sea, no hacerlo por obligación leer la Biblia, sino que sea un deseo, pedir a Dios hambre por su palabra. Yo creo que esto es bien importante que lo tomemos en cuenta. Yo creo que es bien importante que nosotros aprendamos esto, ¿verdad? Hay que comer la palabra, así como dice Jeremías, apropiarse de ella. Jeremías 15:16 dice: fueron halladas tus palabras y yo las comí, y tu palabra me fue por gozo, dice, y por alegría de mi corazón, porque tu nombre se invocó sobre mí, oh Jehová, Dios de los ejércitos. Mire qué rico, fueron allá tus palabras y me las comí. Entonces que sea ese el alimento de nosotros cada día, estimados hermanos, así como usted siente ese gran deseo de comer cuando usted sale a un viaje. Por ejemplo, cuando uno va a pescar, y está todo el día en el agua y sale a la playa y hace un fogoncito ahí, calienta unas tortillas para asar unos pescaditos. Qué rico se siente comer con hambre. Así debemos de tener esa hambre nosotros cuando estamos en el evangelio, hambre por esa palabra. No basta oír la palabra. Esa es otra cosa que yo quiero decirle. No basta con oír la palabra, hay que vivirla, es decir, aplicársela a nuestra vida. Obedecer lo que Dios dice, practicar lo que se está aprendiendo. Esto es lo importante. Por eso es importante que yo siempre les digo, tome nota de lo que yo le estoy hablando, de lo que le estoy enseñando, por lo menos los versículos que yo le menciono. Si usted todos estos años ha sido un fiel oyente del programa Proclamando a Jesucristo y nunca ha tomado nota, es posible que yo ya los mensajes que le prediqué hace unos meses ya no me acuerdo. Por eso yo voy escribiendo, anotando lo que estoy compartiendo para darle un repaso. Yo les contaba a unos hermanos que me decían que cómo mi esposa ha podido estar tantos años pues a la distancia, hemos estado así. Entonces yo le digo, mi esposa tiene unas libretas llenas de todos los mensajes que ella recibe los lunes, o los domingos, los viernes o los sábados. El día que ella escucha un mensaje, ella toma nota del mensaje, con fecha, con el nombre del tema, los versículos y quién fue el mensajero que predicó. Eso, y ella me dice, después del almuerzo yo me doy un descanso y tomo las notas y me pongo a refrescar el mensaje. Entonces, eso es lo hermoso de tener una constante alimentación. ¿Para qué? Para estar saludable espiritualmente. Por eso les digo yo, ¿usted cree que? Porque hay gente que me dice, ¿cómo vos vivís tantos años separado de tu esposa? Les digo, porque todo el tiempo estoy predicando, estoy enseñando, estoy evangelizando, estoy hablando de Dios, siempre y eso es mi alimentación. ¿Usted cree que estoy orando? ¿Usted cree que después de levantarse de estar orando unas horas voy a estar con deseos de ir a pecar? ¿Usted cree que después de que termine este mensaje yo voy a querer ir a pecar? No, eso es lo que me ha bendecido. Hace poco yo les estaba compartiendo que a mí me ha bendecido el que pueda compartir con las personas el alimento que a mí me ayuda para estar saludable espiritualmente. Si no fuese así, definitivamente no pudiera estar saludable como siento que lo estoy. Y no lo estoy diciendo para vanagloriarme, para jactarme. Se lo estoy diciendo como una persona que le estoy enseñando a usted los beneficios que da
la palabra de Dios cuando la tomamos como ese alimento espiritual diario para poder vivir libres salvos de muchos problemas. Muchos problemas nos vamos a evitar si estamos alimentándonos de la palabra de Dios. Es decir, obedecer lo que Dios dice, practicarlo cada día, practicar lo aprendido. Las palabras no solo alimentan cuando se aplica, sino que cuando se obedece, cuando empezamos a tomar en serio esto es fundamental para nosotros. Si hoy nos preguntamos, ¿estoy alimentándome de la palabra o solo escuchando ocasionalmente los mensajes? ¿Estoy creciendo o estoy estancado? Esas preguntas tenemos que hacerlas constantemente. ¿Tengo hambre espiritual o no? Yo les he dicho, cuando yo no leo la Biblia, yo me siento como que pecado, me siento mal. Exactamente como cuando uno no ha comido la comida, empieza a sentir usted dolor en el estómago, los intestinos empiezan a sonarle, el paladar se le pone malo, la lengua agarrosa, amarga, y empieza a sentir usted. Y si usted, cuando no ha leído la Biblia, usted no siente ningún malestar espiritualmente hablando, es decir, no se siente preocupado que no ha estudiado la Biblia, usted está en graves problemas. Y necesario es que tome en cuenta esto. Entonces, así como se cuida el cuerpo con la comida diaria, así debemos de cuidar el alma. El alma con la palabra de Dios se alimenta. Por eso, cuando David en el Salmo 103, donde le dice a su alma, le habla que no se olvide del que le ha dado tantos beneficios, sanidades, lo ha rescatado de muchos problemas, el que le ha renovado la fuerza. Entonces, eso es alimentarse el alma, estarse aplicando la palabra de Dios, ministrar con nuestra propia boca la palabra de Dios hacia nosotros. Eso nos ayuda. Entonces, yo creo que es apropiado que hoy usted renueve ese hábito de leer la Biblia, a volver a tener esa hambre espiritual que quizás sí comenzó con hambre espiritual como niño recién nacido y estuvo un tiempo con esa hambre, pero luego han ido pasando los años y se ha acostumbrado. Hoy está de moda que tenemos el celular, las tabletas, la computadora donde podemos escuchar la palabra, pero yo, mire, no pasa de moda. Hallando este libro, lo ando conmigo siempre, hallando la Biblia. Y ahí ando un marcador de color y estoy marcando ahí donde hay un mensaje así que me cayó en el momento preciso. Ahí lo estoy marcando y ahí lo estoy marcando. Entonces necesitamos volver a tener esa hambre espiritual. Debemos de comprometernos con la palabra de Dios para de esa manera vivir saludables. Así es que yo les invito, estimados hermanos, a que pues nos unamos con ese deseo del aprendizaje de la palabra de Dios. Mire que hace un poco me regalaron como unas casi más de 100 Biblias, pero lastimosamente eran de habla en inglés, y no las puedo llevar a la obra misionera a Centroamérica porque pues allá no se habla el inglés, aunque sí hay personas que ya están estudiando inglés y les podría ayudar, pero el propósito es siempre de anunciar de que debe de obtenerse un libro uno. Una vez yo llevaba la computadora a una obra misionera y allá no me funcionó. Se fue la luz y ya no hubo carga en la batería de la computadora. ¿Qué tal si yo no hubiera llevado el libro, no tuviera apuntes en mis cuadernos? ¿Qué les hubiera predicado? ¿O qué si yo no tuviera alimentado la palabra de Dios? Entonces es importante que aprovechemos las oportunidades que Dios nos está dando de capacitarnos con esa alimentación de su palabra, porque necesitamos vivir saludables. Un creyente saludable espiritualmente, es rico estar cercano a una persona que se deleita a hablar de la palabra del Señor, que se deleita a testificar de lo que Dios ha hecho en su vida, en la vida de su familia, en la vida de otros seres queridos. Podemos fortalecer a otros. Cuando yo les digo a las personas, por ejemplo, que han perdido seres queridos, que dice la Biblia que
Dios es un Padre de toda consolación. Entonces les puedo dar palabra de Dios. Aquellos que están afligidos porque se les fue un ser querido. Y la Biblia dice que un día vamos a compadecer ante la presencia del Señor. Todos los que mueren en Cristo un día van a resucitar. Tenemos esas grandes promesas que eso nos dan vida, nos dan salud espiritual. ¿Por qué? Porque yo me consuelo al ver en la palabra que tengo esperanza de que un día mi ser querido va a resucitar para vida eterna si se fue en Cristo. También debo de prepararme para saber que si una persona no quiere buscar de Dios, debo de decirle que la salvación tiene que ser en vida. El aceptar a Jesucristo es para salvación y eso tiene que ser en vida. ¿Dónde encuentro eso? En la palabra. Y por eso yo estoy predicando la salvación. Acuérdense que el mensaje anterior de la pregunta que le hice del tema, ¿de qué tú estás alimentando? ¿De qué me estoy alimentando? Era una pregunta a los que no son creyentes. Ahora ya como creyente pues le estoy enseñando que el alimento es la palabra de Dios y que debemos de estar nutridos de ella para poder liberarnos de muchos problemas, porque eso sí, tenemos que saber eso, amados hermanos, que si no nos alimentamos de la palabra de Dios vamos a tener graves problemas en esta carrera. Entonces yo quería dejarles esto con todo mi corazón, una enseñanza muy hermosa que bendice mi vida, me ayuda a continuar con esa pasión por alimentarme de la palabra. Yo quiero también dedicar estos minutos a aquellas personas que viven sin fe y sin esperanza. Acuérdese, le he dicho, el que ha de venir vendrá, no tardará. Dios quiere que usted se arrepienta de sus pecados y reciba la salvación. Y ahora ya siendo salvo en Cristo, capacítese con estas enseñanzas que le estoy dando al pueblo de Dios y verá, usted va a ser un creyente saludable, un creyente que se va a plantar en la fe, va a aprender a hablar de Dios, de parte de Dios, sin tener que ofender a la gente. ¿Sabe por qué hay muchos predicadores que maltratan, que ofenden a las personas? Porque no se han alimentado de la palabra de Dios y la agarran así literalmente como agarrar un látigo y empiezan a darle a la gente. Pero cuando uno se alimenta de la palabra de Dios, la palabra que uno habla sale con el amor de Dios, sale con amor, y en vez de maltratar a la gente, uno le habla con el amor de Dios y la gente va a entender que uno les habla porque tiene una preocupación por el bienestar de su vida. ¿Por qué? Porque una persona que está sin Cristo y rechaza el mensaje es una persona que necesita. Y si yo la maltrato y le empiezo a decir groserías, esta persona en vez de hacerla sentir bien, debo de dar carrera. Entonces todo eso es importante. Entonces, estimado amigo, si usted no ha recibido a Jesús como su Salvador, pídale perdón. La Biblia dice que el que confiesa el pecado alcanza misericordia. Y qué mejor que hoy confiese su pecado, no ante mi persona como mensajero, sino ante Dios. Dígale a Dios, tú conoces que soy pecador y sabes de qué pecados yo estoy arrepentido y te pido perdón hoy. Hoy recibo a Jesús como mi Salvador. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Si usted le dice a Dios, creyendo que esas palabras que las está diciendo, las dice con la necesidad de no irse a condenación, usted va a recibir ese regalo de la salvación y empezará a vivir una vida que jamás se va a arrepentir. ¿Sabe por qué? Porque es un deleite estar en Cristo. Estar en Cristo es el más deleite que puede haber. Por eso es que no entienden a los creyentes. El mundano nunca va a entender a los cristianos. ¿Por qué? Porque no conocen esta vida. Pero cuando usted conozca lo que es ser cristiano, hijo de Dios, yo le aseguro que usted va a querer que otros quieran. No sé si usted ha tenido ya la experiencia, quizás algún miembro de su familia ya es creyente, o su mamá o su papá, y lo invitan a ir a un culto, a buscar de Dios, y usted le molesta. ¿Sabe por qué lo hacen? Porque ellos ya saben lo que es de bonito estar en el Señor. Uno vive con una paz que no tenía antes. Uno vive con una tranquilidad. Ya no le tiene miedo a la muerte. Ya no tiene miedo a los problemas. ¿Sabe por qué? Porque sabe cómo enfrentarnos. Se enfrentan de diferente manera. Pero cuando estamos sin Cristo, la forma de enfrentar los problemas es con nuestra propia capacidad como humanos. Y de esa manera siempre nos va a ir mal. Pero cuando tenemos problemas
y sabemos que Dios es nuestro ayudador, es nuestro juez, es nuestro abogado y que Él no ha perdido ninguna batalla. Entonces descansamos en eso y cuando acordamos hemos salido del problema sin mayores complicaciones. Entonces ese es lo bonito de ser creyente. No es igual a no ser creyente. Por muy tranquilo que usted sea, como le he dicho, por mucho que haya acumulado usted terrenalmente y diga, no tengo necesidad de ser evangélico o ser mejor que los evangélicos. Lo que pasa es que usted ha puesto la mirada en personas de mal testimonio. Y en esas personas no hay que poner la mirada. Si usted va a poner la mirada en alguien, póngala en Jesús, el actor y consumador de la fe, que la palabra lo dice. Y en aquellos que son dignos de admirar, porque hay personas, hay hombres y mujeres que son dignos de imitar y de admirarle su conducta. Se ve una conducta intachable y cuando le ve alguna deficiencia usted va a entender, hasta que usted sea creyente va a entender que como cristianos tenemos deficiencias todavía, no somos perfectos, el único perfecto es nuestro Señor Jesucristo, pero la ventaja es que nosotros sí somos hijos de Dios y podemos acudir en el momento de haber fallado a Dios, pedirle perdón. Y como les decía a un grupo el otro día, no nos acostumbremos a estar pecando hoy, más rato pedir perdón. Pecando hoy, más rato pedir perdón. Pecando hoy, más rato pedir perdón. Eso no es bueno. Tenemos que aprender a irnos capacitando a no estar pecando tanto. Ya tenemos que hacer un estilo de vida en renunciar al pecado de una vez y para siempre. Pero como estamos en este cuerpo de bajeza, es posible que nos alcance el pecado, pero tenemos abogado para con nosotros, a nuestro Señor Jesucristo. Y qué lindo es cuando ya como hijos de Dios nos acercamos al trono de su gracia y le decimos, Padre, perdóname porque he pecado contra ti, ahora me arrepiento y te pido perdón. Eso es lo lindo, que Dios es tan misericordioso y nos limpia. Ahora el que encubre su pecado, dice la palabra, no prosperará. Esta es algo fundamental que tenemos que saber. Si usted ha pecado y porque nadie lo vio, humanamente hablando, porque Dios siempre lo va a ver, pero si ningún humano lo ha visto de un pecado que usted hizo y usted lo encubre y no pide perdón, usted tarde o temprano eso va a salir a la luz, lo dice la palabra. No hay cosa manifiesta en su presencia, no hay cosa oculta, en su presencia que no sea manifiesta. Todo sale a la luz. Entonces, ¿qué mejor? Pedir perdón cuando hemos fallado. Entonces, en primera instancia, usted como el centro del final del mensaje, que es usted como persona que necesita a Jesucristo, dígale a Jesús. No cuesta nada decirle que usted le recibe como su Salvador, pero hágalo de verdad para que sienta cambio. Si no, definitivamente no va a sentir cambio. Hace muchos años una persona desde Panamá me llamó que tenía un problema. Una persona no creyente. Y le di el mensaje hace más de 12 años, 10 años, 12 años por ahí. Le di el mensaje. Y sabe que esta persona se convirtió a Jesús como su Salvador y ahora se congrega. Y desde ese tiempo hasta la fecha de hoy siempre pone algo en redes sociales. Dice, gracias Dios por un nuevo día que me das. Nunca deja de agradecerle y todos los días publica el mismo mensaje. Gracias Dios porque me has dado un nuevo día. ¿Sabe por qué? Porque desde que se convirtió al Evangelio de Jesucristo, esta persona recibió un cambio radical. Sanidad, cambio de vida, regreso de sus hijos que los había perdido. Algo impactante. Entonces, cuando usted lo hace de verdad, el cambio es radical. Yo me despido con una oración. Padre, en el nombre de Jesús, te doy gracias por este privilegio de saber que tu palabra es el alimento espiritual para estar saludables y de esa manera tener una conexión contigo espiritual. Ayúdanos a crecer, a madurar, y a los que van recién naciendo en el Evangelio, que deseen como niños recién nacidos la leche espiritual. Yo, que tengo muchos años de haber creído en Cristo, aún la anhelo con todo mi corazón, así como un niño recién nacido. Así anhelo tu palabra, porque sé que tu palabra me da un nuevo rumbo a mi vida. Padre,
Gracias por la audiencia. Bendice a los locutores, bendice a todos los siervos, papito, que conozco en este ministerio. Te pido, Padre, que me ayudes para seguir siempre siendo bendecido para bendecir, porque todo esto es para honra y gloria de tu nombre. Muchas gracias, buen Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, Dios les bendiga, Dios les guarde, un fuerte abrazo y siempre no se olvide de avisarme de qué lugar usted me sintoniza para yo saber